Escuchar que dijo hoy Jesús Corona, su salida rumbo a Holanda, y regresamos por supuesto para la pregunta de esta noche aquí en TVC Deportes Total. No se ha cumplido el sueño, pero está siendo parte estamos ahí en el camino, esperemos que sea el correcto, ¿no? Se debe seguir logrando cosas, tenemos ahí la madurez, yo creo que no del todo, pero sí poquita experiencia, como dices, también del interés que me tuvieron, que me han tenido, esperemos y sigamos por ese camino para poder hacer las cosas bien, que la verdad lo que he visto que es un equipo muy competitivo. Tuvimos buenas historias, buenas noches, la verdad que estoy muy contento y agradecidos con todo. Ahí están las palabras de Jesús Corona a su salida rumbo a Europa. La pregunta de esta noche aquí en TVC Deportes Total, Ricardo Magallán, ¿cómo debe venirse a Europa los juveniles o cualquier futbolista mexicano? ¿Consolidado ya en nuestro balompié o tendría que ir a consolidarse al viejo continente? El fútbol mexicano no está como para el lujo, no se puede permitir estar cocinando aquí, que se terminen de cocer los jugadores aquí en la Liga Mexicana y después mandarlos al fútbol europeo. Me parece que casos como el de Corona, como el de Andrés Guardado, como el del propio Javier Hernández, de irse de corta edad en lo que parecería pareciera que no es todavía está completa la formación del jugador y terminan de formarse en Europa, me parece que es la mejor opción, el irse de esta edad. Los tipos también terminan convirtiendo en la cuestión de mentalidad que es tan importante y que también es un chip muy importante, un aspecto muy importante que cambia en el futbolista mexicano, ¿no? Siempre se ha sabido que existe la calidad, la técnica, se ha mejorado en cuanto a inversión en fuerzas básicas, esa parte está perfecta, pero la cuestión mentalidad del futbolista mexicano es donde todavía adolece mucho en nuestro balompié y me parece que partiendo entre más corta edad hacia Europa, este chip también se puede ir cambiando. ¿Consolidado o a consolidarse, Bob, a Europa? Hay futbolistas que se han ido ya con cierta edad, cierto recorrido en el fútbol mexicano, podemos tener varios ejemplos y los veremos más adelante, y hay otros como Jesús Corona, que a pesar de que pues realmente no han ganado nada, no ha trascendido con su equipo, se va a la aventura allá en Europa. Sí, lo vieron en algunos torneos internacionales con la selección mexicana de fútbol, consolidado del equipo o de algún equipo mexicano. ¿Cuándo esperas que llegue esto? Cuando los muchachos debutan, ahora algunos ya con lo que fue los torneos sub-20, los adelantan un poco, pero realmente ya debutan muy grandes en la primera división. Consolidado cuando los 25, 26, 27, 28 años, igual ya no los quieren en Europa, tienen que irse jóvenes, efectivamente, pero lo importante es que sea un equipo que realmente le dé garantías de que por lo menos va a tener la oportunidad de jugar y demostrarse. No nada más llegar a ser parte de un grupo donde nunca juegue, nada más se empolve, no vaya a tener ritmo de partido, no va a tener nada. Entonces, pues, ¿a qué te vas, no? ¿A qué se tiene que ir el mexicano, Leo? A Europa. Literalmente ya consolidado, se tiene que ir a consolidar. El proceso es largo, muchas veces las oportunidades no son claras para algunos jóvenes mexicanos que han decidido emprender el viaje. Pongo el caso muy concreto de Efraín Juárez, qué cantidad de vueltas dio, Pablo Barrera, ahora es el turno de Jesús Corona. Me parece que tienen que ir a consolidarse a Europa, no solamente porque en el fútbol mexicano hayan tenido algún campeonato o alguna fórmula o algún buen paso, quiere decir que hayan llegado a un límite. En Europa evidentemente es donde se está manejando lo mejor de la elite mundial y tienen que ir a consolidarse no solamente para el fútbol mexicano, sino para el fútbol mundial. Al final de cuentas sí lo estaban logrando, ya se comentaba el caso de Chicharito, de una u otra manera en México parecía que ya había demostrado, pero encontró otro lugar más adelante. Hicimos esto por la tarde del 2006 a 2010, el ciclo de los mexicanos que fueron a Europa. Carlos Salcido, 26 años, ya se fue consolidado de nuestro país, se consolidó en Europa. Pablo Pardo se fue de 30 años, ya estaba en México, por supuesto, consolidado, lo hizo también en Europa, lo mismo que Ricardo Osorio. Andrés Guardado se fue de 21 años, no estaba consolidado en México, ya ponía el ejemplo Magallán, sí se termina consolidando en Europa. Por cierto, en el tema Andrés Guardado, ya sacó el Valencia la lista de los jugadores que han sido convocados por selecciones y Andrés Guardado no aparece entre los convocados por México. Veremos si es llamado por Chepo de la Torre. El tema de la lesión, ¿no? El Maza Rodríguez, 26 años, ya se fue consolidado en México, lo hizo en Europa. Omar Bravo sí se fue consolidado aquí, no dio resultados en Europa. Lo mismo que el Kikín Fonseca. Héctor Moreno, de 20 años, hoy titular indiscutible del Español y de la selección mexicana de fútbol. Y estos, Bob, los que se fueron en el ciclo 2010-2013. Pues ahí está el Chicharito, quien no estaba consolidado en México, lo ha logrado también en el balompié europeo, concretamente en Inglaterra. Pablo Barrera, consolidado de México, bueno,
había dado unos tintes, no se consolidó en Europa. Efraín Juárez le sucedió algo similar. Guillermo Ochoa, sí, por supuesto, con grandes actuaciones. Ulises Dávila, en ninguno de los casos. Taufik Warch también, a los 20 años, no ha dado tampoco el paso adelante. Diego Reyes, sí, ya consolidado en México, en espera de que lo pueda hacer allá. Héctor Herrera, que estaba despuntando grandemente, lo observaron, se lo llevaron de igual forma al Porto. Javier Aquino y Jesús Corona, los últimos casos que esperan también consolidarse en el balompié europeo. Tocabas un tema interesante, Magallán, el caso de Matías Bunge, ¿no? Que se ha vuelto pues realmente el proveedor de los jugadores juveniles a Europa. Una lista de los jugadores que se ha llevado Matías Bunge, y no solo los que se ha llevado a Europa, sino los que representa en un tema muy curioso, selecciones juveniles. Así como la selección mayor, el 60% por ahí está copado por la promotoría, esta dupla entre Lalo Hernández y Nieto, Enrique Nieto, y que el resto dejándoselo ahí a Greg Taylor con Berlanga, y ya los muy poquitos para el resto. En las juveniles no, en los juveniles está muy claro, ¿no? Hay una tendencia muy clara, la cartera es prácticamente toda de Matías Bunge. Corona, el Tecatito, no es de excepción. Aquí nada más hay que poner ahí la pregunta al aire, y sería directamente para el señor Héctor González Iñárritu, director de selecciones nacionales, ¿no? ¿Por qué Matías Bunge es el único promotor, el único representante de jugadores que tiene luz verde por parte de la Federación Mexicana de Fútbol para ingresar al CAR? ¿Quiénes, por ejemplo, son de Bunge que te lleguen a la mente ahorita? Ahorita Edson Rivera, se lo llevó Ulises Dávila. ¿no? Ahí está, ¿no? en el... No en pasa nada. Ahora el Tecatito, son los primeros que me vienen a la mente, pero... Jürgen Damm no se lo alcanzó a llevar. No me acuerdo. No, porque era de Tecos. Pero él fue a era de probarse Tecos, nada más, fue a ¿no? probarse, cierto. Ajá, entonces, estaba con el tema de... Es el único representante que tiene luz verde para entrar en tiempos de concentración al centro de alto rendimiento, el lugar donde concentran las selecciones nacionales. Fue el que llevó a los promotores en aquel campeonato sub-20. Así es, o sea, donde Jesús Corona, hay que decirlo, estaba completamente habrá que ver. en otro planeta por quedar mucho mejor con Y los la gente de representantes. Monterrey lo sabrá, No sobre se todo los cumplió el colegas sueño. lo sabrán, que Matías Bunge, quiero pensar que es mera coincidencia, pero en los tiempos de Héctor González Iñárritu como directivo de los Tigres del Estado de Nuevo León, Matías Bunge fue donde más jugadores metió en los Tigres. Entonces, no es que uno quiera pensar mal, ¿no? Sino que hay casualidad. muchas coincidencias. Ahí, ojo, que siempre hemos dicho, o por lo menos yo soy de la postura de que el promotor, yo sí no soy de los que ven al promotor como algo malo, o sea, lo veo como algo necesario. Me parece malo que quieran hacer negocios escondidas, cuando los negocios tienen que ser transparentes. O sea, si el señor Héctor González Iñárritu tiene algún tipo de convenio, negocio, tranza, tracaldería, como ustedes le quieran llamar, con el señor Matías Bunge, bueno, pues tendría que ser un poco más abierto, o abrir el abanico más para la competencia, ¿no? Pero aquí regresamos. ¿Cuál es tu parecer? ¿Está bien que se hayan llevado esos jóvenes, de estos mismos que estabas mencionando, para consolidarse en el balompié europeo, que no lo han logrado, o bien haberlos esperado un poco más? A ellos no les interesa eso, ellos van por el billete, ¿no? Me parece, o sea, eso... Y ahorita te iba a interrumpir cuando estabas hablando, precisamente porque me parece muy subjetivo, pasando al otro tema, lo de la consolidación. O sea, ¿cuándo sabes que alguien ya se consolidó? Bueno, por ejemplo, veíamos en la lista. El caso de Diego Reyes, te lo veíamos pongo muy en la claro. lista, pero por ejemplo, Diego Reyes se va campeón olímpico, campeón de México. Decía ahí Héctor Herrera de Pachuca, no consolidado en el fútbol mexicano. El tipo se colgó una de oro. El tipo fue convocado a sub-23, fue titular en la selección mayor varias veces. Claro, o sea, No. llega con cierto currículum. El No. caso es que, por ejemplo, en la Liga MX no tiene quizá la participación que le deseara. El mismo caso de Javier Aquino. Javier Aquino era suplente en Cruz Azul, hoy se ¿Por qué? va... ¿Por Pero qué es que hoy al final Villarreal, consolidarse aguanta ahí, tiene que ser un hombre que sea indiscutible, que haya marcado alguna tendencia. Eran muy jóvenes, Diego Reyes me parece que a pesar de esa juventud alcanza a tener algo bastante fuerte en el campeonato de la Si América. Diego Reyes no se- Pero Herrera nunca pesó con el Pachuca. Si Diego Reyes no se corona con esta última temporada con el América, ¿estaremos hablando de un jugador consolidado? Por eso, tío, me parece algo muy Bueno, ya estaba subjetivo, contratado ¿no? antes de No, eso. por eso. o sea, Claro, sí. ¿no? Tenía la oportunidad. Pensar. Pudo Ahora, no haber salido campeón lo de- y se va igual que Héctor el ca- Herrera, el siendo ca- el titular caso de Corona, y decíamos, campeón olímpico. se va sin consolidarse. ¿Por qué se está yendo Corona? Es algo muy claro por el Mundial de Clubes.
Claro. O sea, y un chavo de 20 Es lo que lo años. catapulta. Y un mira que en chavo el Mundial de- falló demasiado, mostró Y luego con el varias cosas. con el premundial que se aventó con la selección en Puebla. Ah, y lo del Campeonato Claro. Mundial de Clubes también. Entonces, o sea. estamos hablando de un tipo que en torneos internacionales, donde no tienes la mira local nada más encima, el reflector nacional, sino tienes el reflector mundial, sobre todo en el Mundial de Clubes, un torneo bien avalado por FIFA, con los ojos del mundo ahí, muy hablado alrededor del mundo, tengas ese tipo de actuaciones y decir que no está consolidado me cuesta trabajo. O sea, por eso digo, es muy subjetivo subrayar consolidación, porque la consolidación, el tiempo... Te la va dando. No te da, yo no creo eso, Juan Carlos, que entre más tiempo pases, más consolidado estás. Es que, No, por ejemplo, no un tipo necesariamente. como Raúl Jiménez, que hoy se ha consolidado más con el equipo de América, y no es un consolidado el fútbol mexicano. Claro. Y es de Podría corta llegar edad. a serlo, Y ¿no? es de corta edad. Y te vas al mismo currículum que trae Diego Reyes y Héctor Herrera, ¿no? Son campeones olímpicos, ya fue campeón con el América. Ahora, pues sería el caso, por ejemplo, de Carlos Vela. Entonces estaríamos hablando que el chavo, después de no sé cuántos años lleva, 7, 8 años en Europa, Desde el apenas estamos hablando de que se está 2005, consolidando. Claro. Podemos pensar que esta sea la temporada de Giovanni, por ejemplo, No, también. por eso, Es que o sea, tendría Giovanni que está ser, ¿no? consolidado o no está consolidado. Tendría que ser. Fue líder Mira, de aquí un nada más equipo la rápido temporada veamos pasada. el mapa de cómo están distribuidos los jugadores en Europa, ¿no? Cuántos están en España, cuántos en la Premier League. El caso del Chícharo, ahora se va a Holanda, una liga donde ya han triunfado los mexicanos. mira, Es una liga España, que me parece España, le sienta bien a los mexicanos. España, para Portugal y catapultarlos. Holanda, en donde más mexicanos han llegado. Al final de cuentas, terminamos haciendo una situación como en Holanda terminó dejando una escuela en el Guadalajara, Claro. de cierta manera, que por eso se han ido también varios. ¿Tú podrías hablar de una consolidación, por ejemplo, de Chicharito cuando no juega? Tuvo una buena temporada de arranque, una segunda más o menos, pero se ha ido hacia abajo, ¿eh? Sí, no, Consolidar, yo entiendo también que ese término implica continuidad. No solamente que deslumbres o que des un chispazo de una buena que campaña. demuestres constantemente. Y- Sí, por algo se los llevan, ¿no? O sea, No, es más, pero es es que más el- que el evidente, tema- digo, el tema más es que allá de la muchos buena, se más van allá- ellos, no más se allá los de la buena llevan. promotoría que pueden llegar a tener, el caso de Corona, de algunos otros jugadores, se van obviamente porque son observados, porque son visoreados, porque no solamente es cuestión de 2, 3 videos de YouTube para verlo y lo compro, ¿no? O sea, son meses de estarlos viendo. El caso del Chícharo, ¿cuánto tiempo pasó? Se lo quedó en silencio el Manchester United. Llegan un día y presentan al Chícharo como jugador del Manchester United. Así es, ¿no? Pero insisto mucho con el tema de la consolidación. Chavos como Corona, podemos sí hablar entonces de una inmadurez todavía mental, el chavo irse a Europa, pero es lo que digo, o sea, los tienes que aventar desde jóvenes, si no, ¿cuándo? Ya cuando tengan 26, 30, como el caso de Pardo, o esperar aquí a que hagan huesos viejos. Osorio. Ahora, eso hace Eso mucho, era de en generaciones muchos pasadas. casos también en el fútbol europeo, llevas algunos jugadores importantes ya consolidados, a lo mejor del mismo mercado europeo, y llevas a 2 o 3 chavos que los vas a mandar a equipos filiales, piloto, algunos con los que apoyas, a que se vayan consolidando, se vayan madurando, para después regresar a este conjunto, y que sean también una moneda de cambio, o bien como un producto, valga la expresión, con todo respeto a los jugadores, pero eso es, que generan una plusvalía, los vendes más caros. Un ejemplo muy, Es un muy negocio. claro y que me parece que tiene que ser estandarte de este tipo de jugadores y de este tipo de casos como el de Tecatito, y nos vamos muchos años atrás, el de Rafael Márquez. Ah, no, Se me fue. lo, pero Ah, me al lo Mónaco. Y quitaste, ahí está, ¿no? O sea, Rafael Márquez, no, o sea, era un buen jugador en Atlas. Buen central. Pero no estaba, o sea, si hablamos de esta consolidación como tal, el tiempo, no tiene nada que ver. Y el tipo ha sido el mejor mexicano, bueno, hasta ahora que está apareciendo Carlos Vela, el mejor mexicano en el fútbol europeo después de Hugo Sánchez. Hoy creo que lo más ponderable es que es la cantidad de lo que puedas encontrar después en cuanto a nivel futbolístico, más allá de lo que puedan hacer unos u otros. La cantidad que ya se está yendo. Pues por ojalá que sea una buena generación de futbolistas, no solamente es el caso de Jesús Corona, están ya Héctor Herrera, está Diego Reyes, está Javier Aquino, que pueda hacer una buena temporada para Giovanni Dos Santos y que siga la consolidación, sí, de Carlos Vela, que sin duda el mejor mexicano allá en el fútbol extranjero. Vamos